Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas, sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeando una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo. Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios. Y estaba sonriendo. No había ninguna puerta apelada. La única razón por la que sabía que estaba en una cueva era porque acababa de pasar la entrada. La pared de piedra se erigía detrás de mí sin un techo a la vista. Sabía que esto era todo. De esto nos había hablado la religión. Lo que el humano temía. Acababa de entrar por la puerta del infierno. Sentí la presencia de la cueva como si fuese una criatura viva con aliento. La peste de carne pútrida me sobrecogía. Y luego, ahí estaba la voz. Vino desde adentro y desde todos lados. Bienvenido. ¿Quién eres tú? Pregunté, tratando de mantener mi compostura. Ya lo sabes, respondió la cosa. ¿Eres el diablo? Tartamudeé, debilitándome. ¿Por qué yo? He vivido tan bien como pude. El silencio se apoderó del espacio en tanto mis palabras perecían. Sentí que transcurrieron varios minutos hasta que obtuve su respuesta. ¿Qué esperabas? La voz era estridente pero paciente. No lo sé, nunca creí en nada de esto. Es por eso que estoy aquí. Silencio. Continué. Dicen que el engaño más grande del que eres responsable, es haber convencido al mundo de que no existes. No, el engaño más grande del que soy responsable, es haber convencido al mundo de que existe una alternativa. Temblé y le pregunté, ¿entonces no hay ningún Dios? La cueva se sacudió al compás de sus palabras. Yo soy Dios.
Soy un geólogo que trabaja en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de Nevada. En el transcurso de los últimos meses, hemos estado estudiando la formación geológica apodada el Agujero del Diablo. En fin, ese lugar siempre me pareció un tanto desconcertante. Tenemos una idea imprecisa de cómo llegó a surgir y de qué causa que haga lo que hace, pero hay algo más. Algo que está mal. El otro día, enviamos al agua un dron submarino pequeño para ver si podía trazar el laberinto de sistemas de cuevas que sabemos que está ahí, pero que ha sido completamente inaccesible por décadas. Además, queríamos descubrir qué tan profundo llegaba. El hecho de que un terremoto en China pudiera provocar que el nivel del agua aumentara sustancialmente en este lugar de Nevada nos hacía pensar que era mucho más profundo de lo que estimamos. El submarino comenzó a trazar los primeros 15 metros. Fue difícil agarrar una buena señal. El contenido mineral del agua era realmente inhóspito para los sistemas que utilizamos y la manera en que se comunican entre sí, sin mencionar que, una vez que llegas hasta ahí abajo, el agua supercalentada cerca de los conductos geotermales es suficiente para inutilizar el dron por completo. Alrededor de los 23 metros, la señal se puso bastante delicada. Teníamos unos cuantos minutos de comunicación decente, pero luego se cortaba en su totalidad y nos dejaba preguntándonos si el submarino había chocado o si se había dañadolos irreparablemente. Momentos cuando podíamos mover el dron, explorábamos de cueva en cueva e íbamos más y más profundo. El agua estaba bien por encima de su punto de ebullición, y a medida que la presión se incrementaba, la temperatura también. El submarino podía soportar hasta los 200 grados Celsius por un corto periodo de tiempo, y ciertas bolsas de agua se estaban acercando a ese máximo. Llegamos a un punto relativamente cálido, alrededor de 107 grados Celsius, y se nos dijo que esperáramos. Greg, el sujeto que estaba operando el equipo óptico del dron, seguía insistiendo con que veía destellos de luz muy por debajo de nuestra posición. Yo insistía con que el equipo estaba funcionando mal y causando los destellos, pero Greg no se callaba sobre otro sensor que estaba registrando explosiones de calor al mismo tiempo en que aparecían los destellos. Discutimos por un momento breve y el dron se mantuvo en su sitio. El nivel del agua en el agujero comenzó a elevarse. Eso no era inesperado, pues una cantidad increíblemente pequeña de actividad sísmica en cualquier parte del mundo era suficiente para mover el agua de aquí. Seguimos peleando y no notamos que hubo más destellos en la pantalla hasta mucho después, cuando analizamos el video. Pero lo que finalmente nos sacó de nuestros respectivos berrinches fue la manera en que el agua había comenzado a cambiar de color. Pasó de su tono normal a un rojo apagado. Greg le echó un vistazo a la pantalla y notó que la profundidad del agua en la caverna, originalmente de 11 metros, había cambiado a 107,600 metros. Sabíamos que tenía que ser un error. Aparecieron más destellos en la pantalla a medida que espumeaba y burbujeaba el agua en la superficie, y luego la transmisión se cortó. Greg y yo analizamos el video por la noche. Todo lo que habíamos visto estaba ahí y aún era igual de confuso. Pero entonces Greg vio un pico ligero en la pista de audio. Lo pasó por algunos filtros para amplificar la señal y aclararla, y luego lo reprodujo. Lo escuchamos unas 20 veces consecutivas, a pesar de haberlo oído perfectamente la primera vez. Déjenme dormir. Déjenme soñar. Pronto, ascenderé. Correspondiente con el incremento masivo en profundidad y con la última palabra del mensaje, hubo un destello más en el último fotograma antes de que el dron se perdiera. Después de que Greg lo aclarara, vimos lo que era. Un único y brillante ojo rojo que parecía tener el tamaño de una casa. El tamaño de una casa desde 107.600 metros de distancia.